Es mi intención, ¿verdad?, no ser tan largo como en la mañana, porque también es más cansado los domingos por la tarde. Así que vamos a poner atención. En la mañana comenzamos una serie llamada Renovación Espiritual. Y habíamos hablado con respecto a esto de que como creyentes debemos estar dispuestos a que nuestro Dios obre cambios en nuestra vida. El tema de hoy se llama Viviendo de acuerdo a nuestra vocación. El tema número 2, viviendo de acuerdo a nuestra vocación. Se cuenta que en una región en donde habitaban tribus de aborígenes locales, ahí había un grupo de estas tribus que practicaban el canibalismo. ¿Todos sabemos qué es el canibalismo? Sí. Bueno, ahí mismo se fundó una iglesia bastante numerosa, en donde había algunos cientos de congregantes. Y uno de los miembros de esta iglesia era una dama que se encargaba de recibir a los invitados. Ella abría por las mañanas el templo y lo cerraba cuando ya todos se habían retirado. Siempre recibía a todos con una sonrisa y era la última en despedir de igual forma a los asistentes. Con el tiempo, los pastores de esa iglesia decidieron evangelizar a esa tribu, por lo que invitaron al jefe de la tribu de caníbales a visitar la iglesia. El jefe accedió ahí con un grupo de sus más allegados guerreros. Estos estuvieron asistiendo los días domingos por 12 semanas consecutivas. A la semana 13, los que asistían se dieron cuenta que la hermana no estaba para recibirlos. Y a la siguiente semana, nuevamente, ¿verdad?, no volvieron a verla. Entonces fue notificado al pastor principal y éste le llamó por teléfono a la querida hermana y no contestaba. Fue a su casa y nadie había de dar noticias de ella. Así que el pastor principal empezó a dudar de los nuevos visitantes. Entonces fue a ver al jefe de la tribu caníbal y le dijo: nuestra hermana Ujiel no aparece y quisiera saber si usted sabe algo. El jefe de la tribu dijo: no sé nada de ella. Una vez que se retiró el pastor, el jefe de la tribu convocó a sus guerreros que la habían acompañado durante esas semanas y les dijo: ¿no quedamos que solo nos comeríamos a un cristiano por semana? Ellos contestaron: solo nos hemos comido a 12, uno por semana. Entonces el jefe le dijo: ¿y no quedamos que nos comeríamos solo a esos cristianos en donde no se notaría su ausencia? ¿Por qué se comieron al hermano? Esa fue la pregunta, ¿verdad? Saben que esto es un chascarrillo. Pero la enseñanza es interesante. Hay hermanos que se nota su ausencia. Y hay hermanos que pueden pasar semanas y a lo mejor no se nota su ausencia. Y no aludimos a nadie, porque esto pasó en otro lugar. Y espero, hermano, que su ausencia se note en la iglesia de aquí en adelante. Y se note por su servicio, no por ser conflictivo con los demás. No se note por precisamente querer ser el primer lugar y sentirme único, sino que se note por ser siervos. El primer paso para la renovación espiritual de todo aquel que ha recibido a Cristo como su Señor y único Salvador, siendo suficiente, siendo eficaz, lo primero, ¿verdad?, es aprender de Cristo, como lo vimos en la mañana. Si en verdad habéis aprendido de Cristo. Así sí, ¿verdad?, hablamos en la mañana con respecto a qué es lo que debemos de aprender de Cristo y solamente vimos algunos puntos. Pero el segundo, que es muy importante para poder llegar a una renovación espiritual, es la obediencia a nuestro Señor. La obediencia a nuestro Señor. Aunque aquí está titulado, ¿verdad?, la vocación. Está titulado de esta forma, viviendo de acuerdo a nuestra vocación. Pero la vocación no se daría a cabo, o no se daría a cabo, si no hubiese obediencia.
a nuestro Dios. Porque esa obediencia está fundamentada en la convicción de que ahora tenemos, lo que he dicho, una nueva vocación. Una nueva vocación. En la mañana me refería que yo, ¿verdad?, he tenido 8 trabajos diferentes y por ahí quizás otros 2 más en los cuales no duré mucho tiempo por cuestiones de conveniencia, ¿verdad?, de que quizás no era lo que se me había prometido o quizás no era el trabajo que yo esperaba. Pero en realidad aprendí a hacer muchas cosas, pero casi todas estaban enfocadas con el control de almacenes y ya posteriormente, como ustedes saben, ¿verdad?, por cuestiones de minería. Pero hermanos, cambiar, ¿verdad?, de oficio no es lo mismo que cambiar de vocación, porque la vocación es algo que te gusta hacer. Algo que tú dices, yo nací para esto. Algo en el cual nuestro Señor te lleva precisamente a tener una convicción férrea de que mi Dios me ha puesto en un lugar y que a pesar de las adversidades, a pesar de las situaciones, a pesar incluso de los retos que debo de tomar para subsistir y para poder entonces ejercer la vocación que Dios quiere que haga, ahí yo estaré. Así que primero veremos ahí en Efesios capítulo número 4, versículo número 1, lo que la palabra de Dios nos enseña con respecto a esta nueva vocación. Efesios 4, 1. Efesios. Esta carta, ¿verdad?, la escribió Pablo. Y tengo que referir, para que entremos en contexto, que esta es una de las cartas que se conocen como cartas desde la prisión, porque nuestro Señor permitió que Pablo fuese apresado por el Evangelio y llevado a Roma. Y él estando allí en la Roma, ¿verdad?, en Roma, nuestro Dios también permite que su trabajo no se vea truncado. Ha cambiado de ser un misionero a ser un misionero escritor. Curiosamente, ¿verdad?, cumple la misma función cuando está hablando en las cartas y menciona acerca de su trabajo arduo de misionero con los cercanos y cómo exhorta, cómo anima, cómo motiva a aquellos que la habían seguido como un Timoteo, ¿verdad?, para seguir la obra en los lugares donde habrían de ser llevados. Y dice Efesios 4:1, yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Estamos leyendo el capítulo número 4, pero ¿qué ha sucedido en el capítulo 1, capítulo 2 y capítulo 3? Aunque nuestra predicación en la mañana, ¿verdad?, estuvo referida a uno de estos capítulos. ¿Qué ha sucedido? Porque ya han pasado 3 capítulos donde Pablo a detalle ha mencionado precisamente todo lo que Dios ha hecho por los creyentes. Lo que Dios ha hecho por los creyentes, hemos sido sellados por el Espíritu Santo, hemos sido predestinados en Cristo Jesús para hacer buenas obras. Hemos nosotros comprobado, ¿verdad?, a través de estos 3 capítulos lo que el Espíritu Santo hace a favor de los creyentes. Y ahora entonces Pablo, ¿verdad?, se introduce aquí en este capítulo número 4 en un ruego. Pero primeramente él hace precisamente un llamado de que vivamos correctamente. Y esto lo hace después de explicar lo que Dios hizo por nosotros en su gracia. Y una cosa que debemos recordar es que en el Señor tenemos una posición de siervos, no solo de hijos. Porque a veces nos conformamos y glorificamos al Señor, ¿verdad? Y alabamos al Señor porque Él nos ha puesto en una condición de hijos. Esto lo sabemos por Juan capítulo 1, versículo número 12, ¿verdad? De a todos aquellos que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad, les dio el derecho de ser llamados hijos de Dios. Y eso es muy padre, ¿no? Ahora, si estuviésemos en una posición de huérfanos, que no hubiésemos tenido la bendición de tener un padre o una madre, por si las circunstancias que ustedes quisieran, yo no quisiera por abandono, pero pensando que si hubiese sido así, a lo mejor sería, ¿verdad? Porque como Moisés, ¿verdad? Porque te vieron hermoso, pero estabas a punto de morir y te hubieran llevado a un río, ¿verdad? Y que ahí quedaste, vamos, en una posición de no protección por los padres. Entenderíamos, ¿verdad?, el sentir de un pequeño
cuando desea ser adoptado. Cuando desea ser adoptado. Saben que la identificación que tienen, aunque sean padres adoptivos, no se las va a generar una institución donde ellos van a estar en un orfanatorio. Eso no lo van a recibir, porque estarán constantemente cambiando de enfermeras, de cuidadoras, de trabajadoras sociales, y no tendrán una relación, ¿verdad?, más trascendental que solamente de verlas como aquellas que llegan a las 8 de la mañana y se van a las 6, y nuevamente a las 6 recibir a otra y se van a las 8 de la mañana, y simplemente no pueden entablar una relación de cariño, pero también una relación de afinidad, ¿verdad?, y de aceptación. Cuando estos pequeños, ¿verdad?, son llevados para una nueva familia, son aceptados como hijos, y estos reciben y tienen todos los derechos de un hijo biológico: derechos a ser amados, derecho a ser educados, derecho a ser vestidos, derecho a que ellos puedan, ¿verdad?, tener acceso a todas las bendiciones que como un padre biológico se les debe de dar, un padre o una madre que ama entrañablemente a sus hijos. Pero a su vez, al entrar a esa nueva familia, también tienen todas las obligaciones como un hijo natural. ¿Las obligaciones de qué? De respetar a sus padres. ¿De qué? De aprovechar todas las herramientas que se le dan, como estudios, como vamos a escuela, como una educación incluso, vamos a decirlo así, religiosa o espiritual. Tienen ellos la obligación, ¿verdad?, de someterse a esa nueva familia. Así que Pablo dice de sí mismo que él es preso en el Señor, o por causa del Señor. Y Efesios, ¿verdad?, la carta a los Efesios es una carta a creyentes. Y esto, hermanos, aunque está escrito ya hace más de 2000 años, para nosotros es funcional, es práctica y es objetiva. Y si no consideramos que la Biblia es práctica, entonces yo podría decir, entonces, ¿para qué la leemos? Porque lo que la Biblia nos lleva a nosotros es a aprender y a practicar de la forma en la cual nuestro Señor instruyó y además dejó, ¿verdad?, a los apóstoles en su momento y después a las iglesias todo lo que Él había ya revelado en su palabra. Y de la misma forma y con la misma intensidad con que los efesios pudiesen recibir cualquier enseñanza, nosotros también deberíamos de recibirla con la misma intensidad y amor. Así que piensen en Pablo un poco cuando estaba ahí en la prisión. Las prisiones no son como las de ahora, donde ahora incluso hasta televisión les permiten tener ahí, ¿verdad?, dentro de sus celdas. Eran prisiones lúgubres, capaces de romper la fe y la esperanza de cualquiera. Y Pablo afirma con más fuerza y determinación algo: os ruego que andéis como es digno de la vocación a la que fuisteis llamados. Rogar. Quizás usted se ha visto a lo mejor en algún momento, ¿verdad?, en la necesidad de rogar. Y no estoy hablando como un niño donde, papito, te ruego que me compres este juguete, ¿no? Y aún como padre, ¿verdad?, o como abuelito, creo que los niños saben que los abuelitos son más sensibles, ¿verdad? Y entonces se acercan y te ruego por un dulce, te ruego por esto. Una rogativa que a la vez, ¿verdad?, pues simplemente es para satisfacer una necesidad, pero no se habla de ese tipo de ruego. ¿Saben que la palabra ruego tiene un contexto bastante interesante? Bastante interesante. El contexto de rogar es extender la mano para recibir algo que se está pidiendo. Como un pordiosero cuando hace esto. Cuando levanta la mano, inclina la cabeza y dice, dame un poco de comer. Eso es un ruego porque hay una necesidad legítima. Y cuando Pablo está hablando acerca de esto, está diciendo, yo te ruego, porque hay una necesidad legítima, y te ruego que andes como es digno de la vocación a la cual fuiste llamado. También se puede explicar muy fácilmente el rogar con la palabra orar. Porque cuando oramos, muchas veces rogamos, ¿cierto o no es cierto? Y rogamos cuando estamos en una crisis realmente profunda, cuando sentimos que no vamos a salir del atolladero, cuando sabemos que no hay poder humano que pueda afectar nuestra situación, sino solamente el poder sobrenatural de nuestro Dios. Así que eso que está haciendo Pablo es rogando, es una persuasión
a andar de la forma correcta, a no declinar de vivir de la forma que agrada al Señor. Y es un llamado enérgico a vivir un nivel de vida, un nivel cristiano, acorde con la posición que hemos adquirido en el Señor. Porque Pablo dice, yo estoy preso del Señor, y también se puede interpretar como, yo soy esclavo del Señor, bajo las órdenes del Señor. Así que este llamado, ¿verdad?, de rogar, y es un llamado similar al que hace también Pablo a la iglesia de Filipos. Ahí en Filipenses 1:27, Pablo dijo lo siguiente. Vayan a Filipenses 1:27. Nada más cambien de Efesios 5, 6 y aparece Filipenses 1. Y ahí en el versículo 27, léanlo conmigo, en voz alta. Dice así Pablo ahí: solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo, para que, sea que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu. Aquí no aparece la palabra ruego, pero aparece la misma idea, que comportéis como es digno del Evangelio de Cristo. Que te comportes como es digno de lo que el Evangelio nos enseña. Y hermanos, dar dignidad es dar honra. También aparece esto, y lo escribió el mismo apóstol: así podréis andar como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Acabo de leer Colosenses 1:10. Esto escribió Pablo. Así que podréis andar como es digno del Señor. ¿Y qué es digno? Agradándole en todo. ¿Qué más? Llevando fruto de toda buena obra. No importa cuánto obres tú, vamos a decirlo en cantidad, sino en calidad. La intención es lo que cuenta para el Señor. Y creciendo además en el conocimiento de Dios. Esto es un conocimiento integral entre lo que sé y lo que hago. Creo que sería muy bueno considerar que tan dignamente vivimos de tal forma que reflejemos a Cristo delante de los demás. Hay un mundo incrédulo que nos ve, ¿cierto o no? Hay vecinos con los cuales tratamos, hay parientes con los cuales ponen constantemente a prueba nuestra fe y nuestra conducta cristiana. Y no podemos decir que no, porque es un reto para nosotros el poder soportar las pruebas. Ahora, hermanos, vivir dignamente es más que vivir una vida de ritos. Vivir dignamente en el Señor no se trata de ritos que cumplir, sino es un reflejo del carácter de Cristo. Que reflejemos a Cristo en nuestra propia vida. El siguiente punto, que también aparece en Efesios capítulo número 4, pero versículo número 2, en donde pueden ustedes leer ahí conmigo, léanlo con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. La vocación a la cual fuimos llamados se refleja precisamente en un carácter que es semejante a Cristo. Se va a ver reflejado en lo que dice el versículo número 2, reflejando una actitud de humildad, una actitud de mansedumbre y una actitud de amor que va a ser reflejada cómo soportamos con paciencia a los demás. Cómo soportamos con paciencia a los demás. Una mente que no es activa, es aquella que deja a un lado su posición y está dispuesto a servir. Como lo dije en la mañana, a meter las manos, ¿verdad? A saber trabajar y servir. En decir en qué ayuda. Quizás, ¿verdad? Yo lo podría entender un poco más, como lo decían los papás, ¿verdad? Sé un poco acomedido, ¿no? Sé un poco acomedido. Cuando visites a alguien, acomídete a servir, ¿verdad? Cuando estés en la iglesia, acomídete a servir.
Cuando veas a alguien empujando un vehículo, Acomídate a empujar, ¿verdad? Porque qué difícil es estar en la carretera, se te descompone el coche y quizás si tienes un estándar, ¿verdad? Sabes que va a arrancar por un empujón. Pero si andas enfermo de la espalda, como yo, ¿verdad? Aunque te quieras hacer el fuerte, como que vas a decir, me va a costar trabajo. Porque incluso a veces hasta es un poquito ahí de maña, hay que sacarlo en segunda, ¿verdad? Los que manejan así lo saben. Cuesta trabajo sacarlo en primera porque se pone más duro el vehículo. Pero ¿qué requerimos? Es muy, la verdad es que es muy gratificante y vamos a decir así, muy refrescante saber que alguien en la carretera se pueda parar y te dice, le ayudo a usar. ¿No? Sí. Ahora, ¿qué tan gratificante puede ser cuando estás aquí en la iglesia y yo te ayudo a hacer algo? No tengo tu talento, pero te ayudo a que tú lo presentes con excelencia delante del Señor. Yo no sé tocar la guitarra, pero te ayudo un poco para que tengas recursos, para tener quizás una tril o tengas una guitarra. Que por cierto, hermanos, vamos a lanzar un trabajo, ¿verdad? Un ejercicio para juntar para triles. Hermanos, eso es precisamente ser acomedidos, pero también dar señal de que tenemos una vocación como Cristo. Hay quienes tienen el don de servicio. A ellos no les falta que les decidamos a que ayuden o apoyen de forma equitativa, porque lo hacen sin preguntar. ¿Ven algo mal puesto? Yo me acomido a ponerlo en su lugar. Veo quizás basura, yo me acomido a levantarla. Veo quizás, ¿verdad? Hay una situación que hace falta al final, ¿verdad? De un servicio y me acomido a hacerlo. ¿Saben qué, hermanos? Todos nos fatigamos. ¿Cierto? Todos nos fatigamos. Durante la semana se recogen las sillas para hacer el aseo. Al terminar el servicio se recoge una parte en la mañana para que tengamos más bancas hacia ti, no se queden, ¿verdad?, allá en las plateas al final. Por las tardes quizás haya necesidad de que alguien, ¿verdad?, se quede para a lo mejor echar un poco de agua a las cisternas. Y saben que si una sola persona hace todo, ¿qué va a suceder con él? Se va a agotar, se va a cansar. Lo mismo sucede con las clases de escuela dominical, se van a cansar. ¿Y qué es lo que necesitamos nosotros? Prepararlos, apoyarlos, ayudarlos. El próximo domingo es 15 de mayo, y esto es un paréntesis, anuncio y lo como quieran tomarlo, pero ¿qué se festeja el 15 de mayo? Día del maestro. Día del maestro. ¿Y únicamente hay maestros en las escuelas seculares o también aquí? Aquí también. Aquí también. Qué bonito sería una palmada. Pequeño presente. El agarrar y decir, ¿sabes qué? Yo sé que tú estás aquí y sacrificas tu tiempo de una predicación, y sacrificas tiempo en tu casa, y sacrificas recursos porque tú traes tus propios materiales para que aquí los niños reciban instrucción. Hermanos, hay quienes entonces están trabajando, sin embargo, tristemente, hay otros que por el contrario se sirven de los demás, de la iglesia misma o de otros, toman la posición de quienes se sientan en las primeras sillas. ¿Recuerdan que decía nuestro Señor Jesucristo? Decía esto: entonces habló Jesús a la gente y a sus discípulos, diciendo: en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacerlo. Dios no le resta autoridad a la palabra que ellos hablan. ¿Saben qué? Ellos enseñan. A lo que digan, ¿verdad?, háganlo, aprendan, pero no hagan lo siguiente, no hagan conforme a sus obras porque dicen y no hacen. Porque hacen cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. Antes, hacen todas sus obras para ser vistas por los hombres, pues ensanchan sus filacterias y extienden los flecos de sus mantos, y aman los primeros asientos en las cenas y las primeras sillas en las sinagogas. Esto no tiene que ver con que usted se sienta adelante, hermanos,
Eso no tiene que ver con existencia. Si en adelante, debemos entender que es cuestión de actitud. ¿Cuestión de qué? De actitud. ¿Por qué? Porque lo que está hablando aquí Jesús de los fariseos es su actitud. Aman estar al frente, ¿para qué? Para ser vistos. No para escuchar la palabra de Dios más cerca, no para todo eso, sino porque en realidad en las sinagogas, ¿verdad? Esto no sucede en nuestros templos, había diferentes posiciones de lugares. Vamos a decirlo así, los fariseos los correspondían a las primeras, ¿verdad? Y posteriormente discípulos, posteriormente varones y hasta el final damas, quizás, porque así se manejaba. Pero era una situación cultural. Nosotros no estamos bajo esa cultura. Pero sin embargo las actitudes no cambian a pesar del tiempo y hay algunos que intentan mostrar ser más importante que los demás. Y la humildad, ¿verdad?, deja a un lado la vanagloria. El pensamiento de a ver qué hacen sin nosotros muestra una clara actitud de arrogancia y algunos sienten arrogancia incluso porque quizás nuestro Dios ha capacitado de talentos. En las parábolas de los talentos dice que nuestro Dios dio a uno 10, a otros dio 5 y a otros dio un solo talento. Pero seguramente podía haber más siervos a los cuales no se les dio nada. ¿Por qué le dio a 3 y por qué está mencionando esto Jesús para dejar una enseñanza? Porque hubo uno que no quiso trabajar con el único talento que le dio. Y cuando le es quitado, ¿verdad? Dice, dáselo al que tiene 10, porque al que tiene se le da más. Sabe que cuando empezamos a descubrir talentos, Dios nos capacita con otros. Y nos hace ser más, no nos hace ser, quiere de nosotros que seamos más comprometidos con todo. Por eso la vida cristiana no tiene un límite. Por eso un cristiano no tiene, vamos a decirlo así, ¿cómo se puede decir? Títulos honoríficos, como quizás primero una carrera, después un doctorado, después una maestría. Eso no existe. Cuando nuestro Señor Jesucristo dice, ¿verdad?, que únicamente es vuestro Maestro y vuestro Señor. Y tratándose de Él, pues todavía, ¿verdad?, estamos muy cortos. Así que, hermanos, cuando alguien tiene este tipo de actitudes, que incluso, ¿verdad?, sus recursos son dados solamente para mostrar, y pueden ser recursos materiales como de erudición, cualquiera de estas cosas levanta un muro que es detectado por los demás y produce un ambiente de alejamiento hacia aquellos que actúan de esta forma. Ya vemos en la carta de Primera de Juan que él advierte a alguien de que quiere ser el primero entre todos. Hermanos, la característica siguiente, ¿verdad?, es la mansedumbre. Ahí en el versículo dice, con toda humildad y mansedumbre. Y mansedumbre se ha dicho que es poder bajo dominio, es decir, yo puedo obrar con poder, por justicia, pero me contengo por amor a ti, para que tú sepas que tienes oportunidades. Esto, hermano, es la característica siguiente, es la mansedumbre y la humildad van muy juntas, podemos decir son hermanas, ¿verdad? Se cuenta de un pianista famoso, no recuerdo el nombre porque estaba como en checoslovaco, ¿verdad? Pero se cuenta que este pianista asistió, ¿verdad?, a un museo, y el museo era precisamente la casa de Beethoven. Él ya muerto, ahí en esa casa, ¿verdad?, pasaba un grupo de personas, y entre ese grupo de personas iba él en el anonimato, pero era un pianista muy famoso. Llega el momento en que llegan a la sala donde se encontraba el piano de Beethoven. Y ahora, para ir a un museo de música, ¿quiénes son los interesados? Los que saben. Los músicos, ¿cierto? Y yo creo que son los que no se van a aburrir, ¿no? Y llegan y ven una partitura y entonces, pues, la ven y saben de qué se trata. Uno como yo no se va a saber de qué se trata. Pero ellos llegaron ahí, llegaron a ese lugar, y entonces el guía les dijo, ¿alguien quiere tocar el piano de Beethoven? Y varios de ellos sabían tocar y levantaron la mano y se fueron dando por turnos. Finalmente el guía reconoce a este famoso pianista y le dice, maestro, ¿usted no va a pasar a tocar en el piano de Beethoven? Y él le responde, no, porque no soy digno de tocar el piano del maestro. Qué interesante, ¿no? Qué interesante. Porque quizás él sería
el más digno, pero él no se considera así. Cuando tenemos una posición, una actitud de humildad y una actitud precisamente también de mansedumbre, podemos nosotros entonces identificar, ¿verdad?, quién no la tiene. A veces, hermanos, nos cuesta tener nuestros temperamentos bajo dominio, pero si actuamos con sabiduría en bien de los demás, podemos decir que conocemos, ¿verdad?, y podemos reconocer los talentos de otros y los mismos para ejercitarlos sin afán de sobresalir o ser reconocido, sino que toda la gloria sea para el Señor. Al final este versículo habla de soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. Cuando yo pensaba, yo digo, bueno, cuando nuestro Señor Jesucristo dice amaos los unos a los otros, yo digo, pues está completo eso, ¿no? Debemos amarnos los unos a los otros. ¿Por qué dice entonces soportándonos? Porque somos diferentes, porque tenemos temperamentos diferentes. Ya lo hemos hablado de otras ocasiones. Porque yo pienso diferente a ti, pero ¿qué es lo que nos lleva a nuestro Señor Jesucristo? Que ese soportar, ¿verdad? No es un soportar de hastío, de decir, ay, mira, ya nada más para no entrar en discusión, ya sabes cómo es, o ya saben cómo soy, ¿no? No se trata de eso, se trata de que debemos soportar con amor. ¿Y saben qué es soportar con amor? Cuando estás dispuesto a llevar las cargas del otro. Cuando dices, mira, yo te ayudo. Ay, voy. Es más, ni siquiera sé cómo te voy a ayudar, pero voy a estudiar y te voy a ayudar. Voy a buscar y te voy a tratar de ayudar a que tú, ¿verdad?, te edifiques y obtengas estas características de carácter. Hermanos, ¿hay algunos difíciles de soportar? Quizás sí, ¿verdad? Pero hay también que Jesús los salvó. Ahora también esos creyentes, yo les exige a los que son difíciles de soportar, yo les exige disposición para obrar los cambios necesarios en su vida. Algunos ni siquiera han caído en cuenta de que hay actitudes que sirven de piedra de tropiezo a otros y que los pone en una situación de crítica delante de los demás, porque esto surge. Ahora, hermanos, el versículo número 4, que ya es el último que vamos a ver, versículo número 4, dice así, versículo número 3, que es el último que vamos a ver, dice, solícitos en guardar, ¿qué? La unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Hasta ahí, hermanos. La unidad de una iglesia no va a venir por sí sola, se requiere vocación. Yo me pregunto si en un equipo de fútbol de primera división hay alguien que esté ahí a fuerzas y diga, no me está gustando ser futbolista y quiero ser doctor. ¿Saben que son una de las pocas profesiones donde el que juega es porque le gusta? En donde estar en la banca es un martirio porque estoy deseando entrar a jugar. Porque donde ya estuve en una escuela de aprendizaje y donde estoy buscando una oportunidad para mostrar mi talento. Eso es tener vocación. Anteriormente, quizás, ¿verdad?, antes de que hubiesen maestros que saliesen de las escuelas rurales, en los lugares que estaban muy lejanos, había padres de familia, madres de familia, que intentaban ayudar a los pequeños de su región y se convertían en profesores, como si aquí pudiésemos decir laicos, ¿no? Que son solamente, que salen de la comunidad, tienen ciertos aprendizajes, están dispuestos a enseñar lo poco que saben, pero a enseñar. Y enseñan con vocación. Cuando estamos en alguna actividad, en algún trabajo, en lo cual consideramos como una ocasión, lo vamos a hacer con agrado. Y yo espero que todos aprendamos de que servir en Cristo, servir en la iglesia, es parte de la vocación del cristiano. Quizás la palabra que más nos ayude precisamente con respecto a esto, a solícitos en guardar la unidad, ¿verdad? Quizás la idea que más nos ayude es procura guardar la unidad. Si te gusta trabajar aislado de los demás, no ser transparente en tus planes, incluso pueden ser dentro de la iglesia, aunque estos puedan ser con buenas intenciones,
no estás procurando la unidad. Porque la expresión de un solo cuerpo identifica claramente la actitud que tenemos de tener con el cuerpo, ¿verdad?, que nuestro Señor Jesucristo dejó, que es la iglesia. Nosotros somos el cuerpo de Cristo y Él es su cabeza. Y el cuerpo de Cristo no es divisorio. Así que si estamos en conflicto, ¿verdad?, con ese tipo de actitudes, ¿cómo y dónde servir? Pero si lo queremos hacer de forma correcta, debemos de evitar tener un corazón dividido. Porque ¿saben qué es lo que produce un corazón dividido? Produce desorden. ¿Cierto o no? ¿Alguien ha tenido la experiencia de tener dos trabajos al mismo tiempo? Y correr de las 2 de la tarde a las 3 de la tarde de un trabajo a otro, y que en el primer trabajo te digan que necesito una hora extra, y cómo te meten en conflicto. Dígame si el patrón que le toca a las 3 va a estar contento contigo. ¿Por qué? Porque quiere que tú des lo suficiente, que te pongas la camiseta. Así que cuando hablamos acerca de los ministerios también debe de ser así. Debo de considerar, hermanos, debo de considerar cuál es mi iglesia y por qué Dios me ha puesto ahí. A pesar, como lo dije en un principio de la predicación, a pesar de los esfuerzos, a pesar, ¿verdad?, de los retos que te van a llevar a ti a ese lugar, si tú tienes convicción de que este es el lugar donde Dios quiere que yo esté, ahí debo de estar. Si Dios obra en tu corazón y te envía a otro lugar, una misión, ¿verdad?, o a otro estado, como sucediera con nuestro hermano Nahum, si esto sucede, ¿qué es lo que debe de ser? Debo entonces de ir a ese lugar, pero no formar una actitud divisoria. ¿Cierto o no? Así debe de ser. Así que, hermanos, tenemos la responsabilidad de decidir hacia dónde Dios nos está dirigiendo. No es la responsabilidad del pastor. El pastor puede dar un consejo, pero al final y al cabo, todos y cada uno de nosotros en particular somos responsables, ¿verdad?, de la vocación y la dirección que Dios va a obrar en nuestras vidas. Para terminar, es lamentable, ¿verdad?, que haya personas, y estoy hablando de cristianos dentro de iglesias, que decidan servir sin una actitud de sujeción a la iglesia y al pastor. Actúan de forma independiente, como si los objetivos fueran diferentes. Cuando prediqué hace poco un corazón que divide, si ustedes estuvieron, no tiene muchos cultos, quizás creo que fue hace como 3 domingos, mencioné lo siguiente, que quizás una de las situaciones más dolorosas que vive una iglesia es cuando se divide por causas de inconformidad o rebeldía. Ahora te pregunto, ¿verdad?, y pregunto a nuestros oyentes, si existe alguna inconformidad en tu vida, entiendan que cualquier tipo de inconformidad se puede resolver. Esto, ¿verdad?, si no se hace, entonces tendremos actitudes evasivas con quien no te cae bien. Y luego referir lo que dice el versículo número 20 que habíamos leído en la mañana: mas vosotros no habéis aprendido así de Cristo. Entonces, si las actitudes que tenemos, que no son aprendidas de Cristo, ¿de quién las aprendemos? De alguien que ha venido a contaminar nuestra mente, de alguien que nos dice, pues haz lo mismo, de alguien que nos dice, pues tú puedes al final, ¿verdad?, decidir estar en algún otro lugar. La verdad es que no hay iglesias perfectas. A donde vayas, vas a encontrar gente imperfecta. ¿Qué significa aprender de Cristo? La respuesta es simple: amar por vocación a quienes son difíciles de amar. Soportar por vocación a quienes son difíciles de soportar. Servir a quienes no les gusta servir. Y al final podemos decir que Dios, ¿verdad?, está interesado en todas aquellas personas que pueden ser servidores leales por amor a Cristo. Esto es lo que se requiere, esto es lo que se necesita para también tener una renovación espiritual. Vamos a orar. Padre bendito, te damos gracias porque, mi Dios, es tan vasta tu palabra, y a veces cuestiones que parecen ser tan simples y entendidas hace falta recordarlas. Te damos gracias porque nos llamaste a una vocación,
porque tú, Padre Santo, nos permites vivir una vida diferente, pero sin lugar a dudas necesitas la disposición de nuestra mente, de nuestros pensamientos, de nuestro corazón. Padre bendito, te pido que tú, Señor, vayas transformando en nosotros, Señor, actitudes correctas. A veces va a ser complicado, a veces va a ser difícil. Sin embargo, Señor, permite que éstas tengan resultado. También sabemos, Padre bendito, por tu palabra, que habrá, Señor, congregaciones donde quizás tengan que salir algunos, tú mencionas quizás a ovejas vestidas de lobos, y en otros casos, quizás a aquellos donde la semilla no cayó de forma correcta, no de forma correcta, sino en terreno fértil. Y quizás, ¿verdad?, los vaivenes de esta vida, quizás, Señor, los deseos, Señor, que ponen también Satanás, hagan menguar a algunos. Pero Padre Santo, que en forma muy personal podamos rogarte a ti que no permitas que seamos uno de esos. Bendícenos y ayúdanos. Y en el nombre de Cristo, Señor, te damos la gloria, la honra por los siglos de los siglos. Amén. Estamos despedidos, hermanos. Gracias. Y Dios les bendiga.